lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión suplicándole: Señor, mi muchacho está en cama totalmente paralizado y sufre terriblemente. Y Jesús le dijo: yo iré a sanarlo. El centurión contestó: Señor, ¿qué soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo, que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes. Y cuando le digo a uno vete, él se va. Y si le digo a otro ven, él viene. Y si ordeno a mi sirviente haz tal cosa, él la hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Yo se los digo, vendrán muchos del oriente y del occidente para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El centurión se nos pone a meditar ya en esta semana del tiempo de Adviento, y lo vamos a ver desde el punto de vista de esperanza, porque es tema también del Adviento. Mira, hermanos y hermanas, en la vida nuestra muchas veces tú y yo no podemos olvidar a alguien conocido que esté gravemente enfermo, y tal vez nosotros estamos saludables y más fuertes. El Adviento nos llama a tener eso en medio de la celebración, en medio de la festividad. Podríamos dejarlo atrás nosotros como cristianos y no contar con ellos, con él o con ella. Ciertamente en el Adviento todos nosotros tenemos que estar, hermanos y hermanas, agradecidos por la amistad de una persona que se encuentra enferma, débil o en una condición pues que no es de alegría o no es de esperanza. Lo que compartió con nosotros nos tiene que llamar la atención, sobre todo si le tenemos un gran aprecio a la persona. El centurión no se olvida de su criado, hermanos y hermanas, que está postrado en el lecho, porque lo ama, y eso es importante verlo, ¿no? No solamente él lo ama, sino que a pesar de que el centurión es poderoso y tiene autoridad, más que su siervo, hermanos y hermanas, tiene compasión y tiene comprensión por él. Es apreciado por el centurión, y el centurión le agradece todos sus años de servicio, y ese aprecio es amor al prójimo. Fíjate todas las cualidades que tiene el centurión pagano. Es lo básico que tenemos que hacer nosotros los que creemos. Él tiene lo básico. Es el amor por su siervo, por su hermano, lo que le lleva al centurión a buscar a nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos un ejemplo, hermanos y hermanas, de cómo se puede vivir la esperanza en este tiempo de Adviento para nosotros mismos, para nuestra familia, para nuestra comunidad. Con esa altura y esa actitud que tiene este hombre, es de humildad, hermanos y hermanas, la del centurión, esa esperanza de salvación para nuestra propia vida, es esperanza de reconciliación y es esperanza sobre todo de paz. Todo lo que esperamos nosotros en la venida de nuestro Señor Jesucristo solo puede esperar, así como el centurión, en humildad, hermanos y hermanas, aquel que reconoce su propia pobreza delante de Dios. Y así eso nos lleva el tiempo de Adviento. Mira cómo es la idea fuerza que tenemos para el día de hoy. El sentido de la vida no está en nosotros mismos, sino en Dios. Vamos a fijarnos en primer lugar, hermanos y hermanas, en la petición del centurión, porque el centurión no ve en Jesús a un curandero, sino a alguien que tiene el poder de Dios. Enfocados en eso, en el tiempo que se avecina, hermanos y hermanas, de preparación para la Santa Navidad, enfocados en el verdadero Cristo, Hijo de Dios. Él era bueno, hermanos y hermanas, el centurión, y a pesar de ser un hombre pagano, tenía grandes cualidades. En Lucas, en el capítulo 7, versículos 4 al 5, se recoge, hermanos y hermanas, el corazón de gratuidad, de agradecimiento que tiene este hombre para con los demás. Habiendo oído hablar de Jesús, el centurión
le envió a algunos judíos importantes para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Llegaron donde Jesús y le rogaron insistentemente diciéndole: este hombre se merece que le hagas este favor, pues ama a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Se había ganado el aprecio de los judíos y sobre todo había aportado a la construcción de una sinagoga. Aunque eso, hermanos y hermanas, parezca grande, más grande es que los judíos pudiesen aceptar la ofrenda de un pagano, la ofrenda de un soldado romano. Los judíos, como tú y yo sabemos, tenían muchos prejuicios contra los paganos, contra los no creyentes. Pero mira lo que hace Jesucristo en este momento. Yo iré a sanarlo, dice el versículo 7 de hoy. Yo iré a sanarlo. Jesús, hermanos y hermanas, se conmueve aquí no tanto porque el centurión cooperó, dio de su dinero para la construcción de la sinagoga y había una cierta amistad de bondad, ¿verdad?, con los judíos, sino que Jesús, hermanos y hermanas, se conmueve porque el muchacho está en cama totalmente paralizado y sufre mucho. Según dice el versículo 6, terriblemente es el sufrimiento de esta persona. El centurión se confiesa indigno de la visita de Jesús a su casa. Piensa en Navidad, que nos estamos preparando en Adviento para eso. A veces tenemos que considerarnos en examen de conciencia indignos para que Jesús venga a nuestra casa. Eso está en el versículo 8 de hoy. ¿Qué pasó por la mente del centurión que encontraba que Jesucristo no podía llegar a su casa? Bueno, la preocupación del centurión era, hermanos y hermanas, que Jesús respondiera a su llamado siendo él un militar romano, porque era pagano. En la situación que yo estoy, que no creo en Dios y no soy judío, ¿podrá Jesucristo interesarse en mí? Pero se interesó por dos cosas. Porque el centurión amaba a su siervo, estaba intercediendo por él y sobre todo, hermanos y hermanas, porque el siervo le han dicho que está gravemente enfermo. Por lo tanto, esta preocupación pone inquieto al centurión como nos pone a nosotros inquietos. ¿Nacerá Jesucristo en mi hogar, en mi familia y dentro de mí? ¿Aceptará Jesús ir a la casa de un pagano? Esa es la preocupación del centurión. Hermanos y hermanas, mancharse con los impuros era lo que le preocupaba al romano militar. ¿Irá Jesucristo hasta mi casa? Yo soy pagano, mi casa es de pagano. Según la ley, no puede caer en la impureza legal. Ahora, Jesucristo en Marcos 7, versículos 14 al 16, había dicho que lo que hace impuro al hombre no es lo que entra, sino lo que sale desde adentro del corazón de la persona. Por lo tanto, Jesucristo, hermanos y hermanas, iba a ir de todas formas, pero el centurión no sabía eso y lo desconocía. Ahí, en ese momento es que nosotros podemos ver el brinco a la fe que permite que el milagro ocurra en dos vidas, porque estamos hablando de un milagro doble para el muchacho que está enfermo a distancia y para este hombre pagano que empieza a conocer la vida de la esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Mira cómo dice el versículo 8 hasta el 9. El centurión contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo, que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le digo a uno vete, él se va, y si le digo a otro ven, él viene, y si ordeno a mi sirviente haz tal cosa, él la hace. Ahí está, hermanos y hermanas. Esto sorprende muchísimo a nuestro Señor Jesucristo. Mientras otros exigían que Jesucristo tocara a los enfermos, que fueran tocados por Jesucristo, el Maestro, el Sanador, porque tiene algún poder, a veces es por curiosidad, a veces es porque es un curandero, a veces es hasta por superstición, hermanos y hermanas. Y tú y yo sabemos que el Cristo que nosotros estamos esperando en Navidad
no es por curiosidad que lo estamos esperando, no es porque es un curandero que viene a sanarnos cuando estamos enfermos, no es cuestión de superstición. Aquí hay un acto de fe, hermanos y hermanas, muy grande y de profesión de fe por parte de nosotros, que es hacia lo que nos lleva el tiempo de Adviento, a tener una firmeza en la profesión de fe en Jesucristo nuestro Señor, que nace en Navidad. El centurión cree, hermanos y hermanas, que Jesucristo tiene el mismo poder de Dios. Lo creemos tú y yo. Esta Navidad es para formarnos en eso. Hacia eso nos lleva el Adviento, en ver a este niño que nace, que es el Hijo de Dios, que es divino, tiene el mismo poder de Dios. Y no es necesario, dice el centurión, hermanos y hermanas, que vaya hasta su casa a ver al enfermo con todo lo que él ha puesto como excusa. En este caso, hermanos y hermanas, para Jesús no será más difícil dar una orden, aunque sea desde lejos, de la distancia, a una vida que se está acabando, porque eso es lo que conmueve a Jesucristo, eso es lo que le da urgencia en atender la petición, eso es lo que conmueve el corazón de Cristo. Su comprensión y su compasión está en la urgencia, en la gravedad. Cuando hay una vida en peligro, cuando hay una vida amenazada, ahí está Jesucristo nuestro Señor. Esperanza en el tiempo de Adviento para todos nosotros. La fe, hermanos y hermanas, del ahora creyente centurión, porque lo tenemos que ver ya transformado, ha dado su paso. Hermanos y hermanas, deja atrás el hombre pagano. Lo que queremos en el tiempo de Adviento, dejar atrás las cosas que nos alejan de Dios, la conducta que no es cristiana, la conducta cuyo testimonio desdice, abochorna del propio cristianismo y de la forma en que los cristianos celebramos aún la Navidad. Jesús, hermanos y hermanas, se admira de él y vale la pena recordarlo aquí en el versículo 10. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con una fe como esta. Gloria a Dios. El centurión, hermanos y hermanas, no tiene pues tal vez la actitud de muchas personas que acuden a nuestro Señor Jesucristo en busca de milagros. Y parecerían tener mucha fe cuando lo están buscando, pero está contaminada, lo cual debemos depurar con una imagen falsa de Cristo, con una superstición, con que Jesucristo es un curandero, casi un mago que hace milagros. El centurión, hermanos y hermanas, tenía la misma fe de la Sirofenicia. ¿Te acuerdas de ella? Que también fue admirada y fue alabada por Jesús. En Mateo 15, versículo 28, está bien claro lo que le dijo Jesús a ella cuando notó que tenía lo básico que se exige en la fe: que se cumpla tu deseo. Adviento en tiempo de esperanza, el nacimiento de Cristo. Hermanos y hermanas, llevemos nuestra fe para que sea alabada por Jesucristo el Señor, para que sea admirada por Jesucristo nuestro Señor. Podemos poner eso en nuestra agenda como meta a lograr el 24 de diciembre con el nacimiento de Jesucristo nuestro Señor. Lamentablemente, hermanos y hermanas, el que ve a Jesús y su poder de sanación como si fuera algo de superstición, como si fuera algo de un curandero, de un mago, esa actitud para Jesús no es de garantía, hermanos y hermanas, de una fe madura, de la fe que sana o de la fe que salva. Si las personas basan así su fe, hermanos y hermanas, Jesucristo está seguro que no van a entrar algún día en el ministerio de Cristo, ni en el misterio del Hijo de Dios crucificado. Porque todo el que entra por la verdadera fe a reconocer a Jesucristo como Salvador, como estamos buscando nosotros en la Navidad, toda fe de aquel que crea en Él tendrá por Él vida eterna, asegura Juan. Lo leemos en el capítulo 3, versículo 15. Entre tantos que piden sanación, hermanos y hermanas, ¿cuántos de esos estarán dispuestos a convertirse en discípulos y discípulas de Cristo, en vivir una vocación cristiana como Dios manda? Y esto es en profundidad: cargar la cruz, llevar a cabo los criterios evangélicos por más carga que sean. Esa es la verdadera fe que busca Jesucristo. No hay muchos, hermanos y hermanas, y es una contradicción para nosotros los cristianos, que sean capaces de hacer el extremo de la vocación cristiana, hasta el extremo. Y si nosotros somos cristianos y hay quien lo haga, que no es cristiano y pagano,
eso es motivo para convertirnos. Esa es la llamada de la transformación. Ese es el ejemplo que nos da el centurión en el día de hoy a todos nosotros. Hacer discípulos, hermanos y hermanas, que cargan también la cruz. No la podemos olvidar en el tiempo de Adviento, camino a la Navidad. ¿Cómo podríamos concluir hoy? Debemos de concluir con el versículo 13 de ese capítulo 8 de San Mateo, que no está recogido hoy en el texto que estamos meditando. Pero mira cómo dice: luego Jesús dijo al capitán: vete a casa, hágase todo como has creído. Y en ese mismo momento el muchacho quedó sano. Ahí está, hermanos y hermanas. Nuestra conclusión hoy es que la persona que busca a Jesús hoy es un pagano, hermanos y hermanas. Que eso nos llame la atención. No es la religión ni el deseo de Dios lo que ha impulsado a este hombre a buscar a Jesús. Lo que lo ha llevado a buscar a Jesucristo ha sido el sufrimiento y la necesidad. Y fíjate en eso. Jesús no tiene ideas preconcebidas para ninguno de nosotros, y ese es el Cristo que van a hacer en nuestras vidas. No le exigió nada, hermanos y hermanas, antes de hacer el milagro al centurión, que pide, pues, hermanos y hermanas, por su siervo, no por él. Jesús lo que hace es que lo acoge como nos va a acoger a cada uno de nosotros en la Navidad. Jesús lo escucha como nos va a escuchar a nosotros en la Navidad, y esa es nuestra esperanza en el tiempo de Adviento. Jesucristo, hermanos y hermanas, se interesa en saber qué es lo que Él quiere. Para eso también nace Jesucristo en nuestras vidas, para saber qué es lo que tú quieres, qué es lo que tu matrimonio necesita, qué es lo que tu familia necesita, qué es lo que verdaderamente estás buscando. Esa es la intención de Cristo. El centurión, hermanos y hermanas, al igual que nosotros en este Adviento, tenemos que elaborar esta idea que Jesucristo es una persona superior a nosotros, y el centurión vio que Jesucristo era una persona superior a nosotros. Por eso le dice: no soy digno, igualmente yo. En Adviento, en esperanza, Señor, tú que vienes y que naces en mi espíritu, en mi ser y en mi corazón, yo no soy digno de que te alojes en mí. Jesús queda admirado, hermanos y hermanas, y elogia la fe del centurión. Ahí está, la alabanza, hermanos y hermanas, de parte de Jesús. El exaltarnos. Jesús, cuando nos arrodillamos ante la presencia del niño que nace por nosotros, porque no soy digno de que hagas esto en mi vida, y has venido a mi vida, y no solamente a mi vida, también a mi ser. Hermanos y hermanas, porque la fe no es aceptar, porque la fe no es repetir, porque la fe no es declarar una doctrina solamente, sino que la fe es creer. La fe es confiar en la persona de Jesús. Hermanos y hermanas, hoy mi esperanza de este Adviento es tener la fe del hermano centurión que me evangeliza y me llama a la conversión, cuya fe fue reconocida por Jesucristo. Que nuestra fe, camino a la Navidad, que este Adviento nos prepare para que Jesucristo reconozca que cuando le adoramos al niño Dios, es fe auténtica, la fe que sana, la fe que salva, la fe que hace Jesucristo presente en nuestras vidas. Pues, hermanos y hermanas, qué bendición ya comenzando el Adviento. Hoy la iglesia nos propone el Salmo 121 en oración como reflexión. Iremos a la casa del Señor. Ahí se ha inspirado una canción que cantamos con frecuencia. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Oremos al Señor. Me puse alegre cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Por mis hermanos y por mis amigos quiero decir: la paz esté contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios pido para ti la felicidad. Amén y amén, hermanos y hermanas. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. De regreso mañana con un nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy en el nombre de Dios sea realizado para su gloria y para su honra. Te va a ir bien bonito, pero sobre todo serás bendecido.